hoy, que es de 1 hora. Entonces, más o menos va a ser como hasta las 7:15, más o menos. Entonces, lo que yo quiero el día de hoy es que revisemos las preguntas que les había mandado. Quiero que ustedes me vayan diciendo las respuestas que pusieron, cuál les costó, si no les costó. Vamos a ir viéndolas una a una. Las de matemática no las vamos a ver todas, van a quedar como unas 2 o 3 por fuera más o menos. Pero las 5 que quedan de completar oraciones las vamos a solucionar. Yo aquí tengo la solución, pero primero quiero que ustedes me vayan diciendo la respuesta que anotaron y todo ese tipo de cosas para ver cómo están ustedes de acuerdo al nivel del examen. Y también decirles que ya la universidad publicó la lista de requisitos que tienen algunas carreras como las de ciencias exactas o la de arquitectura o música, ese tipo de cosas. Entonces, que esa información, si quieren, yo se las paso o la pueden buscar también, porque es importante que se inscriban en cualquier momento, porque no sé muy bien cuántas fechas, pero es importante que hagan esas pruebas, pues, algunas de las carreras que quieren están dentro de ese grupo, porque si no, no pueden participar para entrar. Entonces, nada más eso. Y bueno, entonces las preguntas que vamos a ver son las del quiz general 1. Entonces, tenemos aquí donde habíamos quedado, ¿verdad? De la 10 a la 15. Tenemos la pregunta 11. Entonces, quiero saber cuál respuesta anotaron ustedes y si pueden decir por qué la anotaron, pueden ponerlo por el chat. Voy a dar más o menos 1 o 2 minutos con cada pregunta para que vayamos rápido y vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos. Okay. Entonces dicen que la... Veamos entonces cuál fue el planteamiento que yo más o menos le hice a esa pregunta. Entonces, lo que yo propongo es que hay que ver una función que pueden cumplir las piernas. Entonces, las piernas sirven para correr. Es correcto. Sin embargo, correcto. La que tiene más concordancia, de hecho. Las piernas sirven para correr. Mientras que moverse, huir, girar y golpear son funciones que podrían cumplir cualquier otro tipo de extremidades de nuestro cuerpo. Y en la C, aunque las piernas puedan servir para huir, vemos que la palabra estimulaban es una función que no pueden cumplir las piernas, porque se tiene que ver algo que pueda hacer tanto las piernas como el cerebro. Y el cerebro uno no lo obedece, uno nada más actúa de acuerdo a los procesos cognitivos que tiene el cerebro. Entonces, por eso la opción B es correcta. Es incorrecta la cosa. La opción B es incorrecta, la C también es incorrecta por lo que acabo de decir. Y apoyaban, igual es algo que no puede hacer el cerebro, al menos no calza con el contexto que estamos trabajando. Y lo mismo pasa con la E, porque diría, intentó golpear, pero las piernas no le giraban como su lúcido cerebro. O sea, eso no tiene nada de sentido. Mientras tanto, si leemos cómo queda con la primera respuesta, sería, intentó correr, pero las piernas no le ayudaban como su lúcido cerebro. Esa es una oración que tiene todo el sentido del mundo. No hay ninguna discordancia entre
lo que se está diciendo y las funciones que cumple cada parte del cuerpo. Entonces, es correcto. La opción A es la respuesta correcta. En la 12, ¿cuál pusieron? Vamos a revisar entonces la pregunta 12. Dice, la algo cultural del país se manifiesta en la coexistencia de en el territorio. Entonces, vamos una por una. La respuesta A dice, la homogeneidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de costumbres complementarias en el territorio. Muy bien, homogeneidad significa que todo es igual o que no hay ningún cambio. Entonces, si hay una coexistencia de costumbres complementarias, o sea, hay distintas costumbres, es imposible que exista una homogeneidad cultural, ya que hay costumbres que varían dentro del país. Entonces, es imposible hablar de una homogeneidad cultural. Entonces, la opción A queda descartada. La opción B dice similaridad y varios grupos étnicos. Similaridad cumple con la misma función que la palabra homogeneidad en la respuesta A, y vemos que si hay varios grupos étnicos, significa que hay entonces distintas culturas dentro del país, así que no puede haber tampoco una similaridad cultural, porque es lo mismo que decir homogeneidad cuando hay varias culturas, entonces eso es algo gramáticamente imposible. Entonces, continuando con la respuesta C, tenemos uniformidad y los mismos idiomas. Ok, entonces, la uniformidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de los mismos idiomas en el territorio. Ok, decir los mismos idiomas en el territorio es algo un poco como ambiguo, ¿verdad? Porque decimos los mismos idiomas, pero podríamos decir nada más el mismo idioma porque idiomas que sean lo mismo, entonces es un solo idioma. Así que decir eso no tampoco tiene un orden lógico dentro de lo que estamos trabajando. Así que la opción C también se descarta. La opción D dice la pluralidad cultural, es decir, la existencia de varias culturas dentro del país, se manifiesta en la coexistencia de diversas tradiciones en el territorio. Diversas tradiciones, es decir, es lo mismo que varias costumbres, varias maneras de vivir de distintas culturas. Entonces, eso sí tiene sentido con que haya una pluralidad cultural, ya que varias sociedades se están reuniendo dentro del mismo país. Por lo tanto, la opción D es correcta. Y la opción E dice, la unidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de ciudades similares en el territorio. Unidad significa que todas las ciudades están juntas y que existe solamente un tipo de ciudad. Sin embargo, que existen ciudades similares restringe que pueda haber una unidad, ya que están separadas las unas de las otras. Entonces, por ese hecho, la opción E no calza con la estructura de la oración que estamos analizando. Entonces, la opción correcta es la opción D. Entonces, la respuesta o el análisis que yo propongo es que la coexistencia significa que hay varios grupos, ya que están viviendo juntos dentro del mismo país. Y al hablar de cultura, se puede tratar de costumbres y tradiciones, porque es
entran dentro del campo semántico de la cultura. Entonces, por eso la opción correcta es la opción D. En la pregunta 13, ¿cuál opción consideran ustedes que es la respuesta correcta? La C, Jesús. Ok, entonces vemos que hay distintas opiniones con respecto a esta pregunta. Okay, leámoslo. Dice, nunca gozó de estabilidad ya que su espíritu libre le impidió la servidumbre de un empleo fijo. Nosotros vemos que un empleo normalmente está referido a lo que es la economía, ¿verdad? Siempre que se habla de algún impuesto o algo así, es correspondiente a las personas que tienen un trabajo, ya que ellas son las que pueden tener algún ingreso monetario. Entonces, tener un empleo fijo suele ser garantía de una estabilidad económica. No siempre, pero por costumbre es lo que se suele asimilar. Entonces, basándonos en esa lógica, la respuesta que tiene más sentido es la opción C, que es nunca gozó de estabilidad económica ya que su espíritu libre le impidió someterse a la servidumbre de un empleo fijo. Entonces, si nos vamos por la opción A, se habla de una estabilidad política. ¿Qué tiene que ver una estabilidad política con la servidumbre de un empleo fijo? No tiene nada que ver. Entonces la descartamos. La opción B de estabilidad emocional también se descarta, ya que no hay una relación entre las emociones y un empleo fijo, ya que hay gente que tiene un empleo fijo y puede ser lo más feliz del mundo. La opción C ya dijimos que es la opción correcta. Por favor, no me rayen al respecto. Gracias. La opción D dice estabilidad privilegiada. Eso también nada que ver con lo que estamos leyendo, ya que su espíritu libre le impidió respetar a la servidumbre de un empleo fijo. Eso es completamente fuera del contexto que estamos trabajando. Entonces, la opción E también nos dice, nunca gozó de estabilidad ventajosa. Una estabilidad ventajosa es un poco raro, no sabría yo, sinceramente, si me pidieran encontrar la fuerza, un orden lógico, no podría relacionar ventajosa con lo de un empleo fijo, ya que su espíritu libre le impidió aceptar a la servidumbre de un empleo fijo. Entonces, eso tampoco tiene como un orden lógico, no suena como algo que alguien diría en un texto o algo así. Ustedes siempre tienen que imaginarse que es como algo que ustedes le están diciendo a un amigo. Y si tiene sentido, es probable que sea la respuesta correcta. Y si ustedes consideran que sale un poco de lo que podrían llegar a decir, entonces puede ser que esa no sea la respuesta correcta. Entonces, aquí está el análisis que yo les había dicho, ¿verdad? Que un empleo está relacionado a la economía, entonces se puede hablar de una estabilidad de este tipo. Entonces, en la 14, ¿cuál respuesta pusieron? Ok, parece que en esta no tenemos ninguna disyuntiva entre los que estamos aquí en la clase. La opción correcta es
la D, ya que vean que dice, el suburbio llegó a convertirse en una especie de refugio para aquellos que se encontraban agobiados por la densidad del centro urbano. Y eso tiene completamente sentido, ya que vemos que la opción C es destierro, incómodo zen, la opción B esperanza. O sea, todas son como por ejemplo, en A tenemos, llegó a convertirse en una especie de paraíso para aquellos que se encontraban gozando de la densidad del centro urbano. Entonces, el suburbio es lo contrario al, al centro urbano, ya que en el centro urbano por lo general está la riqueza y todo ese tipo de cosas, mientras que en el suburbio todo es como un poco más calmado y hay por lo general menos riquezas. Por favor, no me rayen la pantalla. Gracias. Entonces, llegamos aquí. ¿Cómo se les va a hacer un paraíso? Algo que es todo lo contrario de lo que estaban gozando. No tiene sentido lógico. Lo mismo pasa con la respuesta B, con la respuesta C y con la respuesta E. Lo que ocurre es que no hay un sentido lógico dentro de la oración. Sin embargo, si analizamos la opción D, el suburbio sirve para ellos como un refugio, ya que se encontraban agobiados por la densidad del centro urbano. Eso es algo que tiene demasiado sentido y entonces se convierte en la única respuesta que podría calzar con el enunciado que nos están planteando. Entonces, el análisis que yo propuse es este. Hay que analizar cada respuesta dentro de la oración para ver cuál calza mejor. Es algo muy simple, muy escueto, pero creo que es la estrategia que más hay que aplicar dentro de todo este tipo de preguntas. Entonces, pasemos a la 15. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Esta es la última de completar oraciones. Después de esta nos vamos a ir con las preguntas del módulo matemático, que son como las más interesantes. Ok, entonces analicemos la 15 que dice, como para compensar algunos de sus, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con él. Entonces, la ingeniería genética es algo que se está implementando tanto en plantas, en cultivos, como en seres humanos. Normalmente en seres humanos es cuando suele tener más fallos. No obstante, con las plantas y los cultivos, sus resultados han demostrado que son más favorables y que se le puede sacar mucho provecho para la humanidad a mediano o largo plazo. Entonces, teniendo ese conocimiento, podemos analizar cada una de las respuestas. Tenemos la opción A dice, como para compensar algunos de sus defectos, tiene sentido, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el mal. El mal es algo demasiado amplio, entonces no necesariamente la ingeniería genética va a servir para terminar con todo el mal. Eso es muy irrealista. Entonces, descartamos la opción A. La opción B dice, como para compensar algunos de sus peligros, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el hambre. Varios estudios han propuesto la ingeniería genética como una de las alternativas más seguras para poder acabar con el hambre en el mundo. Entonces, la opción B es por ahora la que tiene más sentido y parece ser que es la respuesta correcta, que es la que puso ahí Carlos Villanueva. Entonces, la opción C dice, como para compensar algunos de sus experimentos, está bien, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el ensayo. El ensayo es algo que siempre sirve para mejorar lo que es algún experimento científico. Entonces,
si se quiere compensar algunos de sus experimentos, no tiene sentido que se termine con el ensayo, porque ahí no se estaría compensando, nomás se estarían acabando los experimentos y no compensando el mal o lo que haya salido incorrectamente con cada uno de sus intentos. Así que la opción C se descarta por eso, ya que no tiene un orden para decir que eso compensa sus experimentos. Y la opción D dice, como para compensar algunos de sus males, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el pesimismo. Otra vez, el pesimismo es algo más psicológico, no tiene tanto que ver con la genética. Entonces, no tiene sentido que la ingeniería genética se encargue de acabar con el pesimismo. Y la opción E dice, como para compensar algunos de sus riesgos, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el subdesarrollo. Tampoco es un campo del que se encarga la ingeniería genética, ya que esto es más como del ámbito social. Entonces, descartamos por completo la opción E. Y por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Vamos a pasar ahora al módulo matemático. Si les queda alguna duda con este tipo de preguntas, vamos a trabajarlas en la próxima clase con las preguntas que quedaron en el quiz general acerca de completar oraciones. También quiero que para la próxima empecemos a ver lo que es comprensión de lectura, porque comprensión de lectura también es algo importante y creo que es lo que más sale dentro del examen. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estas preguntas, como había hecho en la clase anterior, son importantes, pero no son las más cruciales a la hora de llegar a hacer el examen, por lo menos en la UDER, en el TEC sí son más frecuentes, pero tampoco es nada del otro mundo, salen como 3 o 4 preguntas y listo. Entonces, por ahí estamos bien. Entonces, la propuesta que yo hago con esa pregunta es, acá hay que identificar y saber qué es ingeniería genética y cuáles son los alcances que tiene, así como sus dificultades. Entonces, ahí lo que prácticamente le están evaluando ustedes es cómo que ustedes sepan acerca de qué es ingeniería genética. El canal de YouTube se llama Jesús 2012 8502. Yo les mandé un correo hace poco con el link de la clase pasada al video directamente. Ahí ustedes pueden ir a verlo. Y también está el PDF de la clase de ese día. Entonces, cualquier cosa, si no se aprenden el nombre, porque el nombre es un toquecillo raro, pueden buscarlo en el correo electrónico. ¿Cómo es que sale el canal? Jesús 20 12 8502. Carlos, me avisa si no lo encuentro. Listo, gracias, ahí me apareció. Ahí también tengo un video de unos egipcios, pero es un video que he hecho para el colegio, así que no le presten atención. Ok, entonces la pregunta 51, ¿cuál respuesta pusieron? Y me gustaría que dijeran por qué pusieron esa respuesta, para ver cuál es el método que ustedes están utilizando para resolver los problemas matemáticos, ya que los problemas matemáticos normalmente tienen más de una forma de resolverse. Entonces, quiero ver más o menos por dónde están yendo ustedes. Yo puse la D porque se descartan todos los casos no favorables. Ok, ¿alguien más tiene otra respuesta en esta pregunta o tiene alguna duda antes de que pase yo a resolverla? Me parece que Carlos tiene un buen análisis, una buena propuesta, pero me gustaría también escuchar al resto.
Ok, como veo que nadie más responde, entonces vamos a ver más o menos qué podrían hacer ustedes aquí. Ese problema es acerca de un tipo de tema en matemática que se conoce como certeza. La certeza es cuando se descartan todos los casos que no nos sirven, es decir, los no favorables, como dijo Carlos muy correctamente, y vemos en qué punto podemos estar seguros de que estamos sacando lo que requerimos para completar el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta pregunta? Dice, en una caja se tienen 6 lapiceros verdes, 8 negros, 12 azules y 15 amarillos. ¿Cuántos lapiceros se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 lapiceros negros y 3 amarillos? Ok, entonces aquí descartamos todo lo que no nos sirve. ¿Qué no nos sirve? Pues todos los lapiceros de un color diferente al que necesitamos. Entonces tenemos lapiceros verdes, negros, azules y amarillos. Ocupamos solo negros y amarillos. Entonces descartamos los azules y los verdes de la siguiente forma. Suponga que usted saca primero 6 lapiceros. Es posible, poco probable, pero es posible que esos 6 primeros lapiceros que usted saca son verdes. Entonces ya no tiene lapiceros verdes. En una segunda instancia, puede ser que usted saque otros 12 lapiceros y esos 12 lapiceros pueden ser los 12 azules. Una vez que usted sacó esos 12 azules, usted saca otros 15. Tiene una baja probabilidad de que todos esos 15 lapiceros que está sacando sean amarillos. Entonces, si usted saca después 15 amarillos, ya sabe que tiene los 3 amarillos que estaba buscando. Y como ya sacó todos los colores verdes, azules y amarillos, solamente quedan negros. Y los siguientes dos que usted vaya a sacar van a ser con seguridad negros. Entonces, al final usted saca 2 negros y tiene que la suma de todo lo que sacó para asegurarse de que esos últimos 2 lapiceros fueran negros es 6 más 12 más 15 más 2. El orden no importa siempre y cuando sigan más o menos la lógica que les estoy proponiendo. Entonces, si ustedes realizan la suma, les va a dar 35, que es la respuesta que nos dijo Carlos. Muy bien, Carlos, muchas gracias por su aporte. Nada más que sí me gustaría que el resto también participe, ¿verdad? Que para ver cómo están ustedes, porque esto es como una conversación para que dialoguemos y debatamos acerca de cuáles son las respuestas y por qué es una así, que no es otra. ¿Está bien? Sí, sí, porque al final siempre se aprende los errores y para eso estamos acá, ¿no? Claro, claro, es correcto. Muy bien, Carlos. Entonces, vamos con la 52. Si alguien quiere decir la respuesta que puso, bienvenido sea. Vamos a darle unos 2 minutos para que ustedes analicen, revisen la respuesta que pusieron y digan el método por el que lo resolvieron. Yo creo que es la B. Yo lo hice sacando regla de 3. Ok, entonces tenemos la A o la B. Tengo que decir que una de las dos es la respuesta correcta, entonces no están tan mal. Carlos lo que nos dice es la regla de 3. Sí, efectivamente, este problema se hace aplicando la famosa regla de 3 que aplicamos desde la escuela y que por alguna razón siempre tenemos que aplicar en este tipo de problemas.
Entonces, les voy a mostrar el análisis que yo hice. Es un análisis un poquito más algebraico, pero cuando ustedes lo entiendan van a ver que es sumamente sencillo. Entonces, lo que yo les propongo es que para resolver ese ejercicio se pueden relacionar las horas y días de trabajo con los trabajadores que hay de la siguiente forma para aplicar una regla de tres. Tenemos lo siguiente: 12 trabajadores por 8 días por 8 horas sobre X cantidad de trabajadores, que es lo que estamos buscando, por 4 días por 6 horas es igual a uno. ¿Qué significa que esa proporción sea igual a uno? Pues que el trabajo que se hace arriba es el mismo trabajo que se hace abajo. Entonces, para poder resolver esto de una forma más fácil, podemos mandar la parte de abajo, es decir, este X trabajadores al lado derecho a multiplicar con el uno. Entonces, nada más nos va a quedar el resultado a la izquierda, que va a ser 12 trabajadores por 8 días por 8 horas sobre 4 días por 6 horas. Entonces, las unidades se cancelan, las de días se van con días y las de horas se van con horas. Y a la derecha solo nos queda la X. La X se puede despejar muy fácilmente porque esta división es de un número entero. Entonces, esto sale a mano, no es necesario usar calculadora. Tal vez tome su tiempo, pero no es nada del otro mundo. Entonces, al aplicar esta regla de 3, se mueve al lado derecho la X, y si hacemos 768 entre 24 nos va a dar 32 trabajadores. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Si tienen alguna duda, me pueden hacer la pregunta, ¿verdad? En completa confianza por el chat o por el chat de voz, y yo estoy dispuesto a evacuarles cualquier duda. Si no, pasamos con la siguiente pregunta. Ok, entonces continuando, tenemos la pregunta 53, que me gustaría que anotaran cuál fue la respuesta que ustedes pusieron, y después la analizamos, revisamos y discutimos cuál es el método de resolución más óptimo para ese tipo de preguntas. Esa de casualidad nadie la hizo. Yo hice algo ahí, pero no sé si estará buena. Diga, diga, ¿qué fue lo que hizo? Sin miedo. Bueno, yo puse que, bueno, hay que imaginarse un círculo con dos extremos, ¿verdad? De 4 y 11. Entonces, en esos hay 6 desfases. Y por cada lado, si se suman, esos son 12.
y más 2 da 14, entonces yo puse que sería la 14, la opción B. Ok, ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más con una respuesta diferente? Ya vamos a más o menos explicar qué lógica pueden aplicar en este ejercicio, que de hecho yo utilicé una muy similar a la de Carlos, entonces eso indica que Carlos está muy bien. Entonces, muchas gracias, Carlos. Ok, entonces lo que yo propongo es algo muy parecido, casi que igual a lo que nos acaba de decir el compañero Carlos, que es imaginarnos un círculo. Ustedes ven, ¿verdad? Un círculo tiene un radio y nos dice que el número 4 y el número 11 están separados por un diámetro, entonces están en lados contrarios dentro de ese círculo. Y de 4 a 11, ustedes saben que hay 6 números, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, ustedes tienen que imaginar que al lado derecho hay 6 espacios y al lado izquierdo hay 6 espacios. Entonces, de esa forma, ustedes saben que si hay 6 espacios por la derecha y 6 espacios por la izquierda, tenemos 12 campos aparte del que está en el 4 y del que está en el 11. Entonces, si hacemos la suma de 6 por un lado y 6 por el otro lado, tenemos 12. Y 12 más el del 4 y el del 11 daría 14. Entonces, aquí está más o menos lo que yo les puse. Ve que hay 6 números entre 4 y 11 por cada lado de la circunferencia. Entonces, ese 6 se multiplica por 2 y se suman los dos puestos de 4 y 11 nos daría 6 por 2 más 2 es igual a 14. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta? ¿Quieren que la analicemos otra vez? ¿Les quedó claro? Ok, entonces continuemos con la 54. ¿Alguien la hizo? ¿Qué técnica usaron para resolverla? No sé, lo que quieran decir con respecto a la 54. Bienvenido sea.
¿Alguien más cree que es la D? ¿O tiene alguna otra respuesta? Yo igual puse la D. Primero saqué el máximo común divisor y después lo dividí el total entre ese número. Ok, ok, muy bien, muy bien. Es correcto, este ejercicio se resuelve mediante la técnica del máximo común divisor, que es algo que se ve en la escuela. Normalmente en el colegio no se aplica mucho, pero es muy útil para ese tipo de problemas. Vean que el enunciado lo que dice es: Juan debe sembrar en su huerta 320 plantas de zanahoria, 240 de lechuga y 360 de culantro. El terreno disponible para sembrarlas es de forma rectangular y quiere que cada hilera tenga la misma cantidad de plantas, sin mezclar diferentes tipos en cada hilera. Entonces ustedes tienen que ver de qué manera se puede distribuir todas las plantas, es decir, de tal forma que cada hilera tenga el mismo número y que no se mezcle ninguna con otra. Entonces hay que armar grupitos dentro de cada planta y ver que sean o tengan la misma cantidad de integrantes. Entonces, es lo siguiente. Ponemos, ¿verdad? Los números, los grupos de cada tipo de planta, que sería 240, 360 y 320. Vemos que el único divisor común que tienen ellos es el 40, ya que 240 entre 46, 360 entre 40 es 9 y 320 entre 40 es 8. Después de ahí ya no tienen ningún divisor común. El 6 y el 8 sí, pero el 9 al no tener mitad no se puede trabajar con él. Entonces nos queda que los grupos que se pueden formar dentro de cada uno son de 40. Es el máximo común divisor, que como les estoy diciendo, indica cuánto se sembrará por hilera para saber cuántas hileras hay, que si ustedes vieron, la respuesta 40 estaba dentro de las opciones, pero no es correcta. Eso es para ver si ustedes saben qué hacer con el máximo común divisor. Lo que hay que hacer es dividir el total entre 40. Entonces, tenemos el total de hileras, sería 240 más 360 más 320 y todo eso dividido entre 40. Y esa suma lo que nos da es 920 y 920 entre 40 es igual un número entero, el resultado de esa división, que es 23. Muy bien, José, y muy bien, Carlos. Los dos tuvieron la respuesta correcta. Si alguien más no entendió, tiene alguna duda, ya saben, pueden decirla sin miedo. Ok, de momento ya vuelvo, que tengo que hacer arreglar algo con una serie. Y listo, continuamos. Vamos a ir con la 55. Si alguien quiere decir la respuesta o algo así, primero voy a leer el enunciado para que lo tengamos todos muy claro. ¿Qué es? En un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. La cantidad de personas que no practican baloncesto ni fútbol corresponde a...
Por favor, no me rayen al respeto hacia la persona que soy. Hey, dicen que la E, me gustaría saber por qué escogieron la E, o que justifiquen cada una la elección que hayan tenido. Eso es algo muy bueno siempre. Hey, estas preguntas son muy complicadas en el sentido de que si uno las resuelve a lo primero que se le viene a la cabeza, se va en todas. Por ejemplo, dice, en un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. Ustedes, si hacen la suma de todo eso, se dan cuenta que las personas que está mencionando el enunciado son más del total, que son solo 105. Entonces, aquí la trampa del problema es que a ustedes les están diciendo que hay 39 que practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. Pero esos 27 que practican ambos deportes también están incluidos en los 39 que practican baloncesto y los 83 que practican fútbol. Entonces, Jesús, sí, Carlos. este, para eso hay una técnica muy buena y fácil, que es aplicar diagramas de Venn e ir restando ahí poco a poco. Correcto, es correcto. De hecho, por ahí es por donde yo quería ir. Muy, muy buen aporte, es correcto. Tienen que tener en cuenta siempre los diagramas de Venn, como dice Carlos, que lo habíamos visto en la parte de lógica antes, con lo que eran los grupos y los subgrupos de todo LSM, ningún LC, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que yo les propongo es que se imaginen dos círculos, ¿verdad? Un círculo donde está la gente que practica baloncesto y otro círculo donde está la gente que practica fútbol. Entonces, tendríamos lo siguiente. La gente que practica los dos deportes está en medio de los dos diagramas, que son 27. Entonces, estos 27 tienen que restársele a los 83 que juegan fútbol. Entonces, 83 menos 27 da 56. Hay 56 que juegan únicamente fútbol. Y esos 27 también deberán restárseles a los 39 que practican baloncesto. Entonces, 39 menos 27 nos da 12. Hay 12 que practican baloncesto, 27 que practican los dos deportes y 56 que practican fútbol. Si ustedes hacen esa suma, ¿verdad? Ven que les va a dar, creo que es 95, si no estoy equivocado. Entonces, son 95 personas las que practican algún deporte, baloncesto, fútbol o ambos. Y el total son 105 personas. Entonces, si restamos la gente que practica algún deporte a esos 105, quedaría 105 menos 95. Y 105 menos 95 es 10, que es la respuesta A. Entonces, ese es el planteamiento, ¿verdad? Tenemos 105, que es el total, le restamos la suma de estos tres números, 12 más 27 más 56. Y ustedes resolviendo esto, ya les dije, ¿verdad? Es 105 menos 95 y eso da 10. Entonces, la cantidad de personas que no practican ni baloncesto ni fútbol es de 10 personas. ¿Alguna duda con cómo se aplican los diagramas de Venn en este tipo de preguntas? ¿O ninguna para pasar a la siguiente?
Y después a la última, que es la del conejo y el perro. De mi parte, no, todo muy bien explicado hasta el momento. Y ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Claro, claro, ya te explico. Ve, vos tenés 105 personas. Te dicen que hay 39 que practican baloncesto, 83 que practican fútbol y 27 ambos deportes. La técnica que se puede hacer aquí primero es escribir la gente que practica los dos deportes. Entonces, primero pones el número del centro, que el número del centro es estos 27. Entonces, estos 27 están contados en los 39 que practican baloncesto y en los 83 que practican fútbol. Entonces, para que no estén contados dos veces en el total, lo que tienes que hacer es restarle 27 a 83 y restar 27 a 39. Si agarras 83 y le restas 27, te da 56. Y si agarras 39 y le restas 27, te da 12. Ya de esta forma vas a tener tres grupos. Esos tres grupos son la gente que practica solamente baloncesto, la gente que practica ambos deportes y la gente que practica únicamente fútbol. Ya que el truco de la pregunta está en que te dice que 39 practican baloncesto, 83 fútbol, pero no significa eso necesariamente que practiquen solamente ese deporte. Pueden practicar los dos y esos que practican los dos son esos que están aquí. Esto más o menos es escribir el diagrama de atrás para adelante. Entonces, haciendo esa resta vas a tener tres grupos donde la gente ya no se repiten porque o practican únicamente baloncesto, practican los dos deportes o practican únicamente fútbol. Entonces, ese total de personas que pertenecen a los tres grupos es la gente que practica algún deporte. Después, tenés que el total son 105. Para saber la gente que no practica ningún deporte, es el resto de los que sí practican fútbol, sí practican algún deporte, ¿verdad? Entonces agarras 105 y le restas los 95 que practican alguno de los dos deportes o ambos. Y haciendo esa resta, el resultado que tenés es de 10 personas. Más adelante, en las próximas clases, vamos a ir viendo más ejemplos de esto, porque en el TEC sí salen muchas preguntas de este tipo. Entonces, por ahí vamos a ver más o menos las respuestas que ellos plantean, porque hay algunas que ya están hechas. Entonces, tranquilos, con gusto. La 56, ¿qué respuesta pusieron? ¿Qué técnica usaron? Y dicen que la E, ¿alguna otra respuesta? Yo puse la A, ¿Por qué la A? eh, porque todos quedan con 10 bolinchas, ¿verdad? Entonces, como a él le dieron dos, tenía 8
Y como él dio 5, entonces tenía 3. Es un poco enredado, pero ahí yo saqué que era la... Ok, ok, alguien que tenga otra respuesta aparte de la A y la E. Muy bien, entonces tenemos que Pedro, Juan y Pablo tienen 30 bolinchas entre los tres. Si Pablo le da 5 bolinchas a Juan, Juan le da 4 bolinchas a Pedro y Pedro le da 2 bolinchas a Pablo, todos quedan con la misma cantidad. Es decir, 30 entre 3 es 10, entonces todos quedan con 10 bolinchas al final. La cantidad de bolinchas que tenía Pablo al principio vemos que Pedro le dio 2 bolinchas a Pablo y él quedó con 10. Entonces, antes de que le diera las 2 bolinchas, tenía 8 bolinchas. Después, Pablo le había dado 5 bolinchas a Juan, entonces él tenía 5 bolinchas más aparte de las 8. Y 8 más 5 es igual a 13. Entonces, el análisis que hizo Carlos, aunque sí es un poco enredado, es porque así se resuelve esta pregunta. Es como lo mismo con la anterior, ir de atrás para adelante. Entonces, sí, la opción correcta es la A, 13 bolinchas. Y les voy a poner el análisis o el planteamiento que yo hago, en que es más numérico, ¿verdad? Todos quedan con 10 bolinchas. En el caso de Pablo, tenía 10 menos 2 que le dio Pedro, que eso da 8, más 5 que le dio a Juan. Entonces, el total que él tenía al principio, antes de que hicieran la repartición, era de 13 bolinchas. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Lo que sea. Ya la última pregunta. Ok, entonces la última me gustaría que alguien dijera la respuesta, voy a leerla para que analicen y todo ese tipo de cosas. Dice, un conejo da 5 saltos en el mismo tiempo en el que un perro que lo persigue da 4, pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 saltos del conejo. Si el conejo le lleva 66 saltos de ventaja, ¿cuántos saltos tendrá que dar el perro para alcanzar al conejo? Entonces les voy a dar 2 minutos para que la piensen, me pongan cuál respuesta pusieron. Ok, entonces como, ¿sí? Yo tengo una respuesta ahí, pero no se la quiero decir y mejor que usted la explique, porque Ok, lo que hice fue muy enredado. saben, ahorita yo le pregunto cualquier cosa para ver si estamos de acuerdo. Yo puse la E. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Ok, les voy a poner una foto de lo que yo hice. El proceso, como dice Carlos, tal vez es muy parecido a lo que yo hice. Es un toquecito enredado y sentí que era mejor hacerlo en el cuaderno que ponerlo en PowerPoint, que es un poco más complicado de manejar. Entonces, vamos a ver la foto. Disculpen ahí mi letra. Ok,
Tenemos entonces que cuando el perro da 4 saltos, el conejo da 5 saltos, ¿verdad? Después nos dice que la distancia que recorre el perro con 8 saltos es igual a la que recorre el conejo con 11 saltos. Muy bien, si nosotros dividimos a los dos lados entre 8, nos quedaría que un salto del perro equivale a 11 octavos de saltos del conejo. Si seguimos, llegamos a que 4 saltos del perro, es decir, multiplicando los dos lados por 4, ¿verdad? Son 44 octavos de saltos del conejo. Si realizamos la división del 44 entre 8, nos da 11 entre 2. Entonces, 4 saltos del perro son 11 medios saltos del conejo. 11 medios es 11 entre 2, es decir, 5,5. Entonces, 4 saltos del perro son 5,5 saltos del conejo. Después, tenemos que cada vez que el conejo da 5 saltos, es lo que tenemos arriba, ¿verdad? El perro ha dado 4. Es lo mismo que decir que cada 4 saltos que da el perro, el conejo se aleja 5 saltos. Entonces, tenemos que en los 4 saltos que da el perro hace 5,5 saltos, menos los 5 saltos que acaba de dar el conejo. Entonces queda la distancia a la que está uno del otro, que sería 0,5 saltos del conejo. Después tenemos que cuando el perro da 4 saltos, eso es aquí al final, ¿verdad? El conejo da 0,5 saltos. Y tenemos que ver una razón que relacione el X saltos del perro con los 66 saltos que le lleva de distancia el conejo. Entonces, esto sale igual por regla de 3, que es mandar el 4 saltos aquí arriba a multiplicar y nos llegaría la respuesta. ¿Esto cómo se puede hacer a mano? Pues muy fácil, tenemos 66 entre un medio. Entonces, eso es lo mismo que tener 66 por 2, que eso sería entonces 60 más 60, 120, 132 y 132 por 4 sería 528. Entonces, así es como se calcula la X que estábamos buscando, que es la cantidad de saltos que debe dar el perro para llegar a los 66 saltos que debe dar el conejo. Esta pregunta es, siento yo, que demasiado complicada, demasiado matemática para salir en un examen de la UCR y de la Nacional. Podría salir en uno del TEC, pero no creo que lo metan en examen de la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica. Entonces, si ustedes quieren entrar al tecnológico, podrían prestarle más atención a esta pregunta. Si lo que quieren es entrar a la UCR o a la Nacional, pues yo diría que la analicen, sí, pero que no le den tanta vuelta porque al final no es tan importante al momento de hacer esos exámenes. No sé si les queda alguna duda. Al final creo que tal vez sí está muy parecido a lo que hizo Carlos. No sé si él nos podría decir si esto fue lo que hizo o si utilizó algún otro método. Sí, de hecho sí me quedó muy parecido. Estuvo muy complicada sacarlo. Y sí, como dice usted, esos problemas son difíciles de que salgan en un examen
de UCR o un... Es correcto, es que Carlos, al igual que yo, ya ha hecho el examen antes, entonces él sabe más o menos de lo que estoy hablando. Así que es muy difícil encontrarse una pregunta de este nivel. Este nivel es un nivel alto, es un nivel alto de pregunta. Entonces es bueno que practiquen con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Siempre que vayan acostumbrados a lo más difícil para que si llegan al examen lo den más fácil y así puedan hacer las preguntas más rápido. Pero sí, esta pregunta, como les digo, es de las duras, entonces voy a analizarla bien y creo que es con la que concluimos la práctica de hoy. Para el sábado quiero que continúen con la parte matemática, quiero que lleguen más o menos hasta la pregunta 65, 67 para que la revisemos ese día y continuemos con las clases. Con las clases creo que estamos bien y comiencen a hacer las primeras 10 de comprensión de lectura. Yo igual les voy a mandar un correo con las indicaciones que tienen que tomar para el sábado. No les voy a cargar con tanto trabajo, ya que creo que el tiempo que hay de sábado, de miércoles a sábado es muy corto, pero es bueno ir avanzando, ¿verdad? También con respecto a lo del pago, ya saben, ¿verdad? Me gustaría que si se puede, se hicieran entre lunes y miércoles, porque creo que es los días que a la gente se le facilita más ir al banco, o si no, también está la plataforma de Simpe Móvil, ¿verdad? Yo les había mandado un correo con esa información y pues si alguien tiene alguna duda, algo más, una pregunta respecto al examen o con las prácticas que hemos hecho, alguna pregunta en específico, la pueden hacer en este tiempo, si no, daríamos por concluida la clase. De mi parte no. Ok, pura vida, Carlos. Entonces voy a finalizar ya la grabación. Muchas gracias por presentarse. Espero que les vaya muy bien, ¿verdad? Cualquier duda, sí, también me pueden consultar por correo, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Entonces, todo perfecto. Muchas gracias.